que el hombre, creado a la imagen y semejanza de Dios, esté en perfecta relación con Él y pueda gozar de su presencia como gozaban Adán y Eva en el Edén. Desde el capítulo 3 ya, muy temprano en la Biblia, pues todo se enreda un poco, ¿no? Todos conocemos Génesis 3 y sabemos que en ese momento la tentación, ¿verdad? Y el hombre desobedece pues el mandato de Dios claramente. Y hoy quería que meditemos no en Génesis 3, sino en Génesis 4. Lo vamos a leer entero el capítulo, también muy conocido en cuanto lo veáis. Si no lo tenéis en mente, pues ya sabéis cuál es. Y cuando lo tengamos todos, lo leemos juntos. Bueno, lo leo, pero me seguís en la lectura para que podamos enterarnos. ¿Todos lo tenéis por ahí? Vale. Bueno, pues Génesis 4, para algún despistado, ahí estamos. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Zila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Zila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Zila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Hasta ahí, todo el capítulo. Vale. He dividido el mensaje muy fácil para que lo podáis tener en la mente e ir guiándoos, ¿vale? O si lo queréis apuntar. Son 4 puntos, así que vamos al primero. El primero es el mal ejemplo de Caín y sus consecuencias. Fácil, ¿no? Lo primero que sabemos de Caín, por el texto que hemos leído aquí en Génesis 4,
es que su existencia era algo que Dios quiso. Como en la vida de cualquier ser humano, de cualquier persona que pisa este mundo, es la voluntad de Dios la que prima su venida. En el caso de Caín no fue menos, porque Eva es capaz de reconocerlo, lo sabe, lo afirma. En el versículo 1 dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Así que Caín estaba en la voluntad de Dios que viniese a este mundo. Sabemos también que Caín tenía otro hermano, como hemos leído, llamado Abel, que nació después de él. Y por cierto, haciendo un pequeño paréntesis, hemos de decir que Caín y Abel tuvieron más hermanos. Basta decirlo, ¿no? Porque mucha gente se lía aquí y dice, ¿y con quién se casó Caín? ¿O de quién tenía miedo Caín, ¿no? Obviamente tenían muchos más hermanos. En primer lugar, en el capítulo 5 se habla de la descendencia de Adán. Allí dice que tuvieron hijos e hijas, unos cuantos. Y además, no solo existió Caín, Abel y Set, que luego lo hemos visto, sino que esto es lo que hace que podamos entender que él tuviera miedo de que alguien pudiera matarle. O sea, había más población por ahí, quiero decir. Salieron del Edén y pues ahí fue la cosa, ¿no? Y también que pudiera encontrar esposa, claro. No solo temer a quien le pudiera matar, sino que pudiera encontrar esposa. No existían solo hombres en la tierra en aquel tiempo, ¿vale? Aunque no nos dijera que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, daría igual, porque el mandato de Dios al principio a ellos fue fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. O sea, tenían algunas cosas que hacer. Entre que labraban la tierra y tal, pues también se dedicaban a llenar la tierra, a fructificar y a multiplicarse, ¿no? Entonces, unos cuantos hijos tenían mucha descendencia. Génesis no nos dice cómo se desarrolló esa descendencia, a nosotros nos gustaría saberlo, pero el texto solo se quiere centrar en Caín, Abel y Set. Fin, no hay más complicación, ¿no? Conocemos también cuál era la profesión de los dos hermanos, tanto de Caín como de Abel. Caín, dice, era labrador de la tierra, igual que Adán. Adán labraba la tierra, lo tenemos en Génesis 2.15, cuando le dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ya sé que sería un poco la profesión familiar, por así decirlo, ¿no? Y Abel era pastor de ovejas. Ambos trabajos, por cierto, lo digo, eran dignos, igualmente dignos, ¿vale? No era uno mejor que el otro o al revés. Así que al cabo del tiempo, ambos hermanos, nos dice el texto, que traen una ofrenda a Dios, al Señor, de aquello que ellos habían obtenido de sus trabajos. Mira, aquí ya puedes sacar alguna aplicación interesante también, ¿no? Poder llevar una ofrenda a Dios de tu trabajo. Caín, obviamente, del fruto de la tierra, que para eso era labrador, y Abel de los primogénitos de sus ovejas. Y nos dice de lo más gordo de ellas, ¿no? O sea, ofreció pues, lo mejor del ganado, ¿no? En definitiva. No sabemos el motivo de esta ofrenda. No sabemos por qué la ofrecieron, ¿no? Parece que Caín como que fue el primero en ofrecerla, pero dice que pasó el tiempo y que trajo una ofrenda, y que Abel también lo hizo. Pero no tenemos por el texto el origen de esa ofrenda, o sea, no sabemos a causa de qué viene, ¿no? No sabemos el motivo. Entonces, ¿fue algo que nació de ellos, de su corazón? O sea, ¿fue algo genuino que dijeron, pues oye, hemos trabajado, el Señor nos ha bendecido y vamos a darte una ofrenda, ¿no? ¿O se trató de que Dios dio una orden de que le ofrecieran algo, pero en el texto no lo tenemos, o no lo sabemos? Pues no lo sé. La cosa que sí sabemos es que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, pero sí miró con agrado la ofrenda de Abel. Otra vez, en este texto no nos dice por qué. No dice por qué Dios se agrada de una y de la otra no. Si solo tuviéramos Génesis no podríamos saber por qué. He leído algunas cosas comentando este texto, ¿no? Y hay gente que dice que la ofrenda que resultó agradable para Dios, es decir, la de Abel, que fue porque era un animal, no sé, quizá por relación con los sacrificios en el Antiguo Testamento, no tengo ni idea, o porque era lo mejor que tenía, porque era primogénitos, o porque Abel estaba lleno de celo por Dios y no Caín. También hay otra opción para entenderlo, quizás que Abel dio su ofrenda en obediencia a algo que Dios ordenó, que es una de las opciones que hemos dicho antes. Quizá fue un orden de Dios.
y Dios instruyó cómo debía hacerse esa ofrenda, y Abel lo hizo bien y Caín no. No lo sé. Quizás, si eso fuera así, si fuera que había que seguir una serie de instrucciones, tendría sentido a lo mejor que Dios le dijera a Caín, si bien hicieres no serás enaltecido. Quizás no hizo bien, ¿no? Quiero decir. No sé. Hay formas de entenderlo, pero ya os digo que no hay nada en este texto que nos diga por qué o cómo. Ahora, en el Nuevo Testamento hay al menos 2 textos que son como comentarios inspirados por el mismo espíritu de qué pasó con esta gente, con Caín y con Abel, ¿no? Y creo que por ahí debemos ir para saber qué ocurrió realmente con Caín y con Abel. Si vamos a Hebreos capítulo 11, en el versículo 4, Hebreos 11, versículo 4, para si queréis seguirlo o apuntarlo, pues allí leemos que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Así que, lo primero, Abel era un hombre de fe. Ya sabemos algo más que no sabemos de Génesis. Abel tenía fe, era un hombre de fe. Y si en ese mismo capítulo, si estáis ahí, en el versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios, dice, se agradó de la ofrenda de Caín. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y si Abel era un hombre de fe, ya tenemos algo por ahí, ¿verdad? ¿Por qué pudo ser agradable esa ofrenda a Dios? Por otro lado, si vamos a Primera de Juan, al capítulo 3, versículo 12, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, está hablando en un contexto acerca de amarse los unos a los otros entre hermanos, entre la iglesia, ¿vale? Y allí dice Juan lo siguiente: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Dice, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Otra cosa. Así que mientras Abel era un hombre de fe y de buenas obras, he dicho Abel, ¿verdad? Es que me lío con Caín y Abel. Caín era un hombre que era del diablo, que no tenía nada de fe y sus obras eran injustas. Eso en Génesis no lo vemos tan claramente, podemos deducirlo. Pero en el Nuevo Testamento ya sabemos algo más de Caín y Abel. Así que quedaos con eso. Caín es un hombre que era del diablo, que sus obras eran injustas. Abel era un hombre de fe y de buenas obras, ¿vale? Pero vamos a ver un poquito esto más adelante. Dice el texto que el semblante de Caín decayó al ver que la ofrenda de su hermano era aceptada por parte de Dios y que la suya no. Y antes de que el pecado pudiera darse, que yo no sabría yo qué decirte si el pecado... Quizá matar no se estaba dando en ese momento, pero quizá el pensamiento o la envidia, no lo sé. Pero antes de que el pecado en concreto del asesinato, del homicidio de Caín pudiera darse, Dios le advierte: si haces bien, no serás enaltecido, pero si mal hicieres, el pecado está a la puerta. Eso es lo que le dice, y le está advirtiendo. En concreto, la imagen que se usa aquí en el texto, en hebreo, es que el pecado está agazapado, ¿no? Como un león que va por una leona que va por su presa, pues igual, así como agazapado, ahí, pendiente para acechar. Así está el pecado. Y con todo le dice, tú debes enseñorearte del pecado que está a la puerta, no él de ti. Tú debes dominar sobre él, no él a ti. Eso le está diciendo. Ojo, la actitud de Caín es una alerta y una advertencia para nosotros. Y explico. Es una alerta porque otros pueden levantarse contra nosotros cuando vivimos rectamente delante de Dios. Caín se levantó contra su hermano por la rectitud de Abel, por esa ofrenda que él había ofrecido y que era agradable a Dios. Alerta, puede que otros se quieran levantar contra ti si tú vives en rectitud delante de Dios, si ofreces tu vida correctamente delante de Dios. Pero ojo, que también es una advertencia porque tú puedes ser el que se levante contra otro por envidia, por ejemplo. En Eclesiastés 4:4 dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Es decir, que lo bueno que hacen otros nos da envidia. Entonces nos puede pasar como a Caín.
y ser nosotros los que nos levantamos contra el otro por envidia. Y eso puede pasar mucho también en el contexto de la iglesia. Cuando quizá una persona parece destacar más, o no sé, cualquier cosa, es que ahora mismo no me viene nada a la mente, pero cualquier cosa, cualquier tipo de ofrenda que esa persona da a Dios, puede resultar de envidia para nosotros. Así que esas dos cosas, alerta, pero también advertencia, cuidarnos de la maldad que puede golpear también nuestro corazón, ¿no? El pecado finalmente se enseñoreó de Caín, lo acabó dominando, ¿no? Y él mató a su hermano. Cosa que, por cierto, esto no fue oculto para Dios, ¿no? Dios le pregunta a Caín, directamente, pero él se desentiende, o le miente, porque ¿dónde está tu hermano? Le dice, no sé, pues hombre, no sé, ojo, cuidado, quizá lo escondió, no sé. La cosa es que se desentiende, pero la sangre de su hermano, dice Dios, clamaba a él desde la tierra, ¿no? Entonces Dios le castiga, y duro, muy duro, porque le expulsa cerca de su presencia. Y además, en su trabajo iba a sufrir el doble, mucho más. Un poco me recuerda a lo que pasa también en Génesis con Adán y Eva. Les expulsa de su presencia y también al hombre le dice, tú ahora sufrirás en tu trabajo, y a la mujer le dice, tú sufrirás en tu parto, ¿vale? Así que de alguna manera como que se vuelve a repetir, pero ahora peor. Si antes estabas en el Edén y ahora te han echado, pues ahora ya te echo al fin del mundo donde puedas irte, ¿no? Pues esto le pasó a Caín. Y él es consciente de que era duro su castigo, ¿eh? Dice, muy difícil para ser soportado. Es duro estar lejos de la presencia de Dios, pero el pecado tiene esas consecuencias. Y eso es lo que le sucedió también a Caín, y eso es lo que sufrió. Ojo, Dios también fue muy misericordioso con él cuando no debiera ni siquiera haber dado ningún tipo de misericordia. Porque ante el miedo de Caín, Dios le dice, tranquilo, de alguna forma, que cualquiera que te matare será vengado 7 veces. Eso le dice. Qué cosa más rara, ¿verdad? O sea, acaba de matar a su hermano, pero Dios como que pone una señal en él diciendo, si alguien te mata, será vengado 7 veces. Un poco extraño. Pero le trató misericordiosamente ante el miedo que Caín tenía. Qué curioso. Un asesino teniendo miedo de que le asesinen. Es curioso. Las consecuencias de la actitud de Caín las podemos ver en el resto del texto, ¿no? Siguió su vida, encontró una mujer, se casó con ella, tuvo varios hijos, pero suele decir el refrán, ¿no?, que de tal palo, tal astilla. Entonces, especialmente ocurrió eso en su descendencia. Tuvo varios hijos hasta que llegó uno de sus, yo qué sé, tataranietos, que era Lamec. Y de Lamec se nos dice una cosa súper interesante, que él mismo a sus 2 mujeres, que bueno, ya podemos ver ahí la descendencia de Caín por dónde va, ¿no? O sea, asesino, su descendencia, en este caso bigamia, bueno, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero el propio Lamec dice, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. O sea, sé que la descendencia de Caín era peor que él. Él iba a matar, lo estaba diciendo, oye, que voy a matar a uno, pero es que además, el que me mate a mí, si Caín tiene que ser vengado 7 veces, yo lo voy a ser 70, sí, 70 veces 7, ¿no? O sea, era más fiero, era peor la descendencia de Caín que Caín mismo. O sea, fíjate las consecuencias de la actitud de Caín, de cómo él se comportó y qué supuso en el futuro, en su vida y en su familia. ¿Vale? Así que, dejándolo ahí, ¿cuántas cosas podemos aprender realmente del ejemplo de Caín, del mal ejemplo de Caín, claro, y de sus consecuencias también para nuestra vida, ¿no? Pero vamos a apartarlo un momento ahí, vamos a ir al segundo ejemplo, que sería el buen ejemplo de Abel y sus consecuencias. Si el primero es el mal ejemplo de Caín, pues ahora el buen ejemplo de Abel. Algunas cosas ya las hemos dicho antes, ¿no?, acerca de Abel. Sabemos que nació después de Caín, que fue pastor de ovejas de profesión y que trajo la ofrenda de los primogénitos de sus ovejas, de su ganado al Señor. Y sabemos que Dios miró con agrado a su ofrenda. Y por los textos que hemos leído antes, en Hebreos y en Primera de Juan, volvemos a lo mismo. Era un hombre de fe y que hacía buenas obras. Lo recuerdo, ¿vale? Porque es para tenerlo en mente. Es decir, era todo lo contrario a su hermano Caín. Es así. Eran los 2 polos. Eran blanco y negro. Si Caín fue el primer homicida de la humanidad, pues Abel por su lado fue la primera víctima de asesinato de la historia de la humanidad, ¿verdad?
Su hermano le atrajo al campo y entonces allí Caín, se abalanza para matar a Abel. El texto no nos dice cuál es el arma que utilizó Caín para matar a Abel, pero es curioso porque en los cuadros que existen pintados de este hecho, pues sale Caín matando a su hermano con una piedra, o con un cuchillo, o con un palo, o con una quijada de asno, igual que Sansón. Es muy curioso, ¿no? Pero el texto no dice cuál fue el arma que utilizó Caín para matar a su hermano Abel, ¿no? Pero aquí el problema no fue el arma homicida, aquí el problema fue un corazón que estaba ennegrecido por el pecado, que se estaba enseñoreando de él. Ese era el problema, la actitud del corazón. Dice el Señor Jesús que del corazón salen los malos pensamientos. Y el primero que menciona es el homicidio. Es el primero que él dice. Precisamente el pecado que cometió Caín contra su hermano Abel, ¿no? No sabemos cuál fue el arma homicida de Caín, pero lo malo no empezó en el arma que utilizó, empezó aquí dentro. Allí estaba el arma homicida. El arma homicida era su corazón, siendo enseñoreado por su pecado. Eso es lo que estaba llevando a matar y a asesinar a su hermano sin ningún tipo de compasión realmente. La vida de Abel se resume solo en estos 8 versículos. No sabemos más así que podamos decir acerca de Abel, más que lo que podemos ver aquí. Hay algunas cosas más, ahora las veremos, pero en estos 8 versículos sabemos de Abel. Pero es curioso, porque después de muerto, dice que Abel sigue hablando, su sangre en concreto, que clama desde la tierra. ¿Y qué es lo que habla la vida de Abel? Habla de su fe, de la fe que él tenía puesta en Dios, de la justicia que es por la fe. Porque se habla de él como un hombre justo, de Abel como un hombre justo. Y la Biblia nos enseña que no hay justo, ¿verdad? Que la única forma de ser justo es por la fe. Coincide, ¿no?, que Abel fuera un hombre de fe. Esta doctrina es puramente protestante, la justificación por la fe. Fue la doctrina esencial de hace 500 años que trajo la Reforma y que trajo ese avivamiento a Europa. Y la justificación por la fe, no sé si lo tenéis en mente, pero lo recuerdo porque es la doctrina esencial de cualquier protestante, es que Dios nos declara justos por la fe en Cristo. ¿Qué es eso? O sea, nos declara justos de manera legal. ¿Qué significa eso? Es como si tú estuvieras en la tribuna, ¿no?, en un juicio, y Dios está de juez delante de ti. Y Él tiene su ley aquí. Y su ley dice, eres culpable de todo esto. O sea que tú, como eres culpable, el castigo lo mereces. Pero de repente llega el abogado, que es Jesús, y dice, yo puedo sacarte de ahí. Yo puedo tomar tu culpa, yo puedo tomar tu castigo. Tú puedes librarte del juicio que te mereces, de la condena que te mereces por mí. Pero tienes que creer en mí. Tienes que creer que mi obra hace eso. Y el que lo cree, Dios en ese momento dice, eres justo. Eso significa, te doy la justicia de mi Hijo a ti. Eso no quiere decir que tú seas justo dentro. Tú sigues siendo culpable. Tú sigues siendo pecador. No eres inocente, pero eres justificado. Y eso es algo que está basado en la cruz. Eso no cambia. Eso es instantáneo cuando tú crees. Tú eres justificado. Así. ¡Pum! Nadie puede quitar esa justicia. Otra cosa es la santificación, que viene después, cuando Dios mismo ya sí nos hace santos dentro. La justificación nos hace justos por fuera, la santificación en el corazón, que es distinto. Pero es lo que estamos viendo, por ejemplo, aquí en Abel, la justicia que es por la fe. Además, Abel no solamente fue pastor de ovejas, no solo fue un hombre lleno de fe y de buenas obras, no solo fue un hombre asesinado por su hermano. Hay una cosa que Abel era, y que lo pasamos de largo, porque solo está en 2 textos de los Evangelios, en Mateo y en Lucas. Y en concreto yo me voy a usar el de Lucas, capítulo 11, versículos 49 al 51. Jesús está acusando a los fariseos y a los intérpretes de la ley. Y allí, acusando a estas personas, dice lo siguiente. Lucas 11, del 49 al 51, por si lo queréis leer o apuntar. Dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas, y quedaos con lo de profetas, y apóstoles,
Y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas, lo vuelvo a repetir, que se ha derramado desde la fundación del mundo. Y cuidado con lo que dice ahora, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. O sea, sé que Abel era profeta. Yo diría que, no sé si de los primeros. O sea, Abel también fue profeta. No tenemos ninguna evidencia escrita de su mensaje. Él no escribió su mensaje como los profetas que solemos conocer. Pero es que eso de que los profetas escribieran su mensaje es algo más tardío en la historia de Israel. Antes existían profetas cuyo mensaje tampoco estaba escrito, ¿no? Pero quién sabe si fue precisamente por ser el profeta que su hermano le tenía tirria. Porque si era un hombre de fe, si era un hombre de buenas obras, lógicamente, si era profeta, habrá denunciado el pecado. Y lo mismo su hermano también le tenía por ahí algo de, ¿no?, de envidia o de celo, no sé, en plan malo. No sería contradictorio, era una persona justa en sus obras y en su fe. Hay otro asunto, el último, de Abel. Y es que tras su muerte dejó un hueco en su familia, pero ese hueco fue sustituido. Fue sustituido por Set. Y Set tuvo a su vez otro hijo que se llamó Enós. ¿Y sabéis qué pasa con este hijo? Con este hijo Enós. Pues solo lo podéis saber si leéis la genealogía de Lucas. Y es que de esa línea viene el Mesías. De Set, de Enós. Porque solo Lucas se remonta hasta Adán. Y es muy curioso, o a mí me parece muy curioso, que justo en este momento, cuando nace Set, cuando nace Enós, la línea genealógica de Cristo, dice: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Antes no lo hacían, parece ser, pero ahora sí. Curioso. Pues este es el ejemplo de Abel, un hombre justo por la fe, que hacía buenas obras, que ofrendaba de corazón al Señor, que además era profeta, es decir, un hombre de la palabra, y que también, como le pasa a muchos santos, fue, podemos decir, un mártir. O le ocurrió algo injusto y cruel, que fue asesinado por su propio hermano, ¿no? Fue tratado injusta y cruelmente. Así que el ejemplo de Abel también nos habla mucho a nosotros y sus consecuencias también para nuestra propia vida. Por eso, tercer punto, es lo que Caín y Abel dicen de nosotros y lo que nos dicen a nosotros. Las dos cosas. Así que habiendo visto esto, ¿qué conclusiones podemos obtener? Primero, Caín nos enseña lo que es nuestro propio corazón cuando no tenemos a Dios en nuestra vida. El pecado está agazapado, buscando la ocasión para ir a por nosotros, y el problema es que por más que luchemos contra él, por más que queramos someter al pecado a nosotros, queramos dominarle, ni podemos ni queremos. Y ese es nuestro problema. Que de la misma manera que Caín se abalanzó contra su hermano, el pecado se abalanza contra nosotros. Y le dejamos, porque ni podemos resistirle, ni tampoco queremos. Caín fue el primer asesino. Eso es evidente por la propia palabra. Mató a su hermano Abel. Pero antes de que él llegara a matar a Abel, el pecado le mató a él. El pecado mató a Caín. Porque en la carta de Romanos, en el capítulo 7, Pablo dice: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. A él, al propio apóstol también le mató. El propio pecado, vas usando la ley. Y tú me puedes decir: vale, pero es que Caín aquí no tenía la ley. ¿No? ¿Dónde están las tablas de la ley aquí? Si hasta Éxodo no están las tablas. Y tienes razón, no tenía las tablas, pero ley no le faltaba. Primero porque la ley en las tablas es la ley que hay en el corazón de Dios. Las tablas son una expresión de lo que Dios eternamente es. Aunque no existan las tablas, no matarás es no matarás, desde el principio. O no robarás. Pero no solo eso, es que aunque le faltara la ley, no le faltó la palabra de Dios, porque Dios le advirtió. Él, antes de que cometiera el pecado, habló con Caín y le dijo: el pecado está a la puerta. Y eso así dicho, pues puede parecer como, bueno, pues el pecado está a la puerta, pues vale.
Pero pregunta, ¿sabía Dios el pecado que estaba a la puerta del corazón de Caín? Porque era uno en concreto, y sabemos cuál. Y lo mejor, ¿sabía Caín qué pecado estaba a la puerta de su corazón? Porque matar a una persona no creo yo que sea una cosa que de repente pues te levantas y dices, pues voy a matar, ¿no? Y en el caso de Caín no parece que estuviera muy loco o mal de la cabeza como para que de repente le diera, ¿no? Sino que fue algo pensado o premeditado de algún modo. Si no, no le hubiera dicho, ven y sal al campo, ¿no? Entonces le dijo, el pecado está a la puerta. Quizá no le dijo, no matarás, pero le dijo, el pecado está a la puerta y tú y yo sabemos qué pecado es. Ahora tú enseñoréate de él, no el de ti. Pero ese es el poder del pecado, que nos esclaviza, que nos domina, que nos tiraniza. Da igual, no podía contener ese pecado que se iba a abalanzar contra él. El pecado pudo con él. Así es nuestra vida cuando está sin Dios. Así es nuestro corazón cuando está sin Dios. Nuestro corazón es como el de Caín. Es que somos, podríamos decir, cainitas, o sea, en el corazón. Porque el pecado está ahí y se abalanza contra nosotros y pues allá vamos. Y uno puede decir, bueno, yo no mato a nadie. Bueno, yo qué sé, quizá no mates a nadie, pero cualquier otro pecado, me da igual. Hay pecados que el Señor Jesús compara con el homicidio, sin llegar a matar, ¿no? Pues nos ocurre igual que Caín. Que el pecado se abalanza, los cometemos, los queremos, los disfrutamos incluso, pero lo peor es que los que van detrás de nosotros siguen nuestro ejemplo. Porque le pasó a la descendencia de Caín. Los que vinieron detrás de él siguieron su ejemplo. Mirad Lamec. Es que ese hombre, yo no hubiera querido encontrarme con él, la verdad. Porque se le ve con ganas de asesinar y de vengarse, es que no sé. Bueno, pero ahí está, ¿no? Su descendencia seguía igual, o peor. El pecado engendra, a su vez, pues más pecado. Es así. Y no solo eso, sino que como Caín, cuando nuestro corazón está sin Dios, pues nuestra vida está castigada. ¿Cuál es el castigo? Fuera de la presencia de Dios. ¿Qué es el infierno? Estar excluido de la presencia de Dios eternamente. Eso es el infierno. Y eso le pasó a Caín, fuera de la presencia de Dios. Mira lo que le dijo en el versículo 14. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Que ahí está el problema, no solo que le eche de su presencia, sino que él mismo se iba a esconder de su presencia. ¿Qué es lo que hacemos todos nosotros cuando tenemos el corazón de Caín? Escondernos de la presencia de Dios, o ni siquiera buscarla. Es lo que le dice, de tu presencia me esconderé y andaré errante, porque esa es la vida de un hombre sin Dios. Sin su presencia, errante, perdido y en pecado. Ahora, bien, Abel, si Caín es una ilustración de lo que nosotros somos sin Dios, Abel es la ilustración de una vida que sí que tiene a Dios en su corazón. Abel era un hombre, lo hemos dicho ya, pero lo voy a repetir, lleno de fe, justo por la fe, de buenas obras. Y este tipo de vida es imposible si Cristo no vive en tu corazón por la fe, si no habita Cristo en tu corazón por la fe, como dice Efesios. Si verdaderamente, como Jesús parece indicar, Abel era un profeta, entonces no solo era un hombre de fe y de buenas obras, sino de la palabra de Dios. Nosotros, pienso yo, que debemos buscar lo mismo, ¿verdad? Ser hombres llenos de fe, de buenas obras, de la palabra de Dios. De la fe que justifica al pecador, como hemos dicho antes, cuando la pone en aquel que verdaderamente puede justificar su vida, que puede darle perdón, que le puede dar salvación, que es Jesucristo. Esa fe, como dice nuestro hermano Santiago en su epístola, tiene que ser una fe que tiene obras. Porque si no tiene obras, dice, está muerta en sí misma. Y es un buen ejemplo el de Abel. Un hombre lleno de fe y de buenas obras, ¿no? Es justo, y la Biblia así lo reconoce. Sobre todo una vida que vive en la palabra de Dios, que también la enseña, que también la proclama, ¿no? Las consecuencias de la vida de Abel, todo lo lejos posible de las consecuencias de Caín. Porque su vida fue totalmente diferente aunque muriera, porque de algún modo quien le sustituyó, que fue su hermano Set, tuvo buenas consecuencias de alguna manera, ¿no? Aunque también es verdad
que la advertencia tiene que estar ahí. Si eres un hombre lleno de fe, de buenas obras, que vives en la palabra de Dios, la proclamas, la enseñas, la anuncias y todo lo que tú quieras, también te puede pasar como Abel, que su hermano le mató. Así que, es decir, la muerte puede ocurrir a una persona así también. Ahora, la descendencia de Caín ya la hemos visto. Un tataranieto horrible, aparte de Bígamo, con 2 esposas, ¿no? Pero la descendencia del que sustituyó a Abel fue totalmente distinta. Engendró a Enós y, como hemos dicho, la extensión del tiempo hasta el Mesías. ¿Qué cambio, qué diferencia, qué dice de nosotros ambos? Tanto Caín como Abel y sobre todo a nosotros, ¿no? Pero para terminar, cómo no, cuarto punto, sería, si hemos visto el mal ejemplo de Caín y sus consecuencias, el buen ejemplo de Abel y sus consecuencias, lo que Caín y Abel dicen de nuestro corazón y lo que nos dicen a nosotros, pues el cuarto punto es, por supuesto, el no buen, sino perfecto ejemplo de Cristo y sus consecuencias. Si cada historia de la Biblia tan solo fuera un ejemplo moralizante para nuestras vidas, o si yo solo os enseñara a vosotros cada historia de la Biblia como algo moralizante, me estaría quedando corto y además en deuda con cada una de vuestras almas. Porque se pueden aprender muchos aspectos de las historias de estas personas y nos enseñan verdaderamente cosas moralizantes. ¿Qué hago y qué no hago? Eso es la moral. ¿Qué puedo hacer o qué no puedo hacer? La Biblia nos enseña muchas cosas así y está muy bien. Pero no es lo único. Y no es a donde la Biblia realmente quiere apuntar como clímax final, ¿no? Va mucho más allá, porque cada página de las Escrituras, en cada lugar en donde tú leas, hay una lanzadera que te lleva a Jesús o que te lleva al Evangelio. Cada página, y también el ejemplo de Caín y Abel. Él es el ejemplo, él es el centro, por excelencia, de toda la palabra de Dios. Tú puedes ser una persona muy moral y llevar una vida muy buena, pero solo Jesús te puede dar una vida eterna. Charles Spurgeon decía, la moralidad puede mantenerte fuera de la cárcel, pero solo la sangre de Jesús puede mantenerte fuera del infierno, que es muy distinto. Y cuando vemos la historia de Caín y Abel, nos podemos ver a nosotros y podemos ver al Señor Jesucristo, porque de alguna manera nos sirve de ilustración, en mayor o menor medida, de lo que somos nosotros y de quién es Él. Hemos dicho antes que un corazón sin Dios, lo que nosotros somos hasta que conocemos al Señor Jesús y rendimos nuestras vidas a Él, es semejante al corazón de Caín, gobernados por el pecado, sin fe, llenos de malas obras, etcétera, etcétera. Y quizá tú quieres verte en Abel, pero no te corresponde verte en Abel. Quizá si estás en Cristo, puedes ver en Abel un buen ejemplo para ti y digno de imitar, desde luego que sí, pero así de buenas a primeras. Si tú no tienes a Dios en tu corazón, si tú no has rendido tu vida a Jesucristo, te gustaría verte en Abel, pero te digo una cosa, Abel no es ilustración de tu vida, es Caín. Abel es ilustración de aquel que ofreció una ofrenda mucho más excelente y que también nosotros injustamente lo matamos, de Jesús. Porque su ofrenda no fue un animalito, su ofrenda fue su propia vida y su muerte fue mucho más injusta. El autor de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 24, dice que nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y fíjate lo que dice, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel y la ofrenda que él ofreció habla, es verdad, habla de una vida de fe, habla de una vida de obediencia, habla de una vida de buenas obras. Pero hay una cosa que la sangre de Abel no puede hablar. Y sí que puede hablar la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo habla de redención, habla de perdón, habla de salvación. Solo su sangre puede realmente hablar de eso. Solo la sangre de Jesucristo puede expiar los pecados de los hombres y darlos la salvación y el perdón eternos. Solo la sangre de Jesús es la verdadera y perfecta ofrenda que Dios el Padre mira con agrado, porque Él se complace en su Hijo. Y cuando tú y yo venimos a Dios a ofrecerle nuestras vidas en virtud del ofrecimiento de la sangre de Jesús, entonces también nosotros somos mirados con agrado por Dios y con complacencia en nosotros.
Pero tú no puedes ir a Dios sin venir con la ofrenda de la sangre de Jesús en la mano. Porque antes de ofrecer incluso tu propia vida, tú tienes que decir, te ofrezco la única ofrenda que tú aceptas, que es la que tú me has dado, que es la sangre de Jesucristo. Y es muy curioso, porque en Hechos, por ejemplo, vamos a pegar un buen repaso, en Hechos capítulo 20-28 se nos dice que la sangre del Señor Jesús ganó la iglesia. En Romanos 3:25 se nos dice que por medio de la fe en su sangre tenemos propiciación. En Romanos 5:9 se nos dice que por su sangre somos salvos de la ira de Dios y que además estamos justificados. En 1 Corintios 10:16 se hace alusión a que la copa de la Santa Cena, la del vino obviamente, es la comunión de la sangre de Cristo y que hace alusión ¿a qué? Al derramamiento de su sangre en el sacrificio. En 1 Corintios 11:25 se nos dice que el nuevo pacto es instaurado en su sangre. En Efesios 1:7 nos dice que su sangre nos da redención. En Efesios 2:13 que hemos sido hechos cercanos a Cristo, a Israel y a sus promesas por su sangre. En Colosenses 1:20 su sangre ha hecho la paz con todas las cosas, pudiendo reconciliarlas consigo mismo, pero especialmente reconciliándonos a nosotros con Él. Hebreos 2:14 dice que aquel participó de carne y sangre al igual que nosotros, para poder destruir al que tenía el imperio de la muerte, que era el diablo. Hebreos 9:14 dice que su sangre limpia nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Hebreos 10:19 dice que podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hebreos 10:29 dice que recibirá mayor castigo el que pisotee y tenga por inmunda la sangre de Jesucristo. Primera de Juan 5:8 dice que la sangre de Cristo da testimonio de quién es Él. Y Apocalipsis 12:11 dice que su sangre, la sangre de Cristo, es la que hace que nosotros venzamos a Satanás y que ninguna de sus acusaciones pueda prevalecer contra nosotros. Todas esas cosas son las que hace la sangre de Cristo. Todas esas cosas son las que habla la sangre de Cristo. La sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mientras Abel hablaba de su ofrenda, de su fe, de su obediencia, y bien será que nuestra sangre también hable de eso, fíjate de lo que habla la sangre del Señor Jesucristo. Esa es la sangre que habla mejor que la de Abel. Así que si tú no has creído en Jesucristo, todavía, si tú todavía no has creído en su sacrificio, si tú todavía no puedes tener lo que habla esta sangre de Jesucristo, si tú estás lejos de la presencia de Dios y por tanto en el castigo del infierno, es hora de que seas salvo ahora. Y que te goces de lo que puede traer la sangre de Jesucristo a tu vida. Todas estas bendiciones puedes obtener. Si lo has hecho, si has creído en la sangre de Jesucristo, si Él es tu Dios, tu Señor, tu Salvador, adelante. Vive agradecido, vive disfrutando, gozando, bendiciendo a Dios, llevando las ofrendas y los sacrificios espirituales que son agradables a Dios por medio de Cristo, y que disfrutes toda tu vida de lo que la sangre de Cristo ha hecho y habla mejor que la de Abel. Por eso, qué mejor forma de que cantemos un último himno de qué fue lo que pasó allí, ¿no? De qué fue lo que pasó en la cruz.